Muy buenas a todos, estás escuchando 4 onzas, un podcast de artes marciales mixtas. Yo soy Manuel Gutiérrez, este es el 8º programa, comenzamos. Bienvenidos todos una nueva semana a este humilde espacio de artes marciales mixtas, de análisis, de opinión. 8º programa ya, nos acercamos peligrosamente a los 10 episodios, quién lo diría allá por mediados de febrero que llegaríamos tan lejos. La verdad que estoy muy contento con el interés que ha despertado el programa. Como siempre he dicho, es un podcast amateur que no pretende llegar a un público masivo. Si bien el deporte pues está creciendo en España, todavía está en una fase muy iniciática y tampoco es que esté explotándolo a nivel de marketing para intentar llegar a un público masivo. Hay muchas técnicas de hacer llegar o de publicitar un espacio, un programa, una serie, un producto audiovisual. Y la verdad que no lo estoy explotando, no por nada, sino porque quiero que este programa sea un podcast, un espacio íntimo en el que las personas que lo descubran, que entiendo que es porque han llegado interesados por las artes marciales mixtas, pues encuentren un espacio donde tener un momento de relax escuchando a una persona pues hablar de este maravilloso deporte que son las artes marciales mixtas. Esta semana pues comentar un poquito lo que ha ocurrido. Hemos tenido principalmente el evento de UFC en Atlantic City, ese evento encabezado por la norteamericana Erin Blanchfield y la francesa Manon Fiorot. Era pues prácticamente una semifinal por la pelea del cinturón. Luego comentaremos un poquito el desenlace, aunque anticipo que fue la francesa la que se impuso dando la sorpresa, ya que partía como no favorita en las casas de apuestas. Y pues adelantándonos, o mejor dicho, retrasándonos un poco en lo que fue la semana, pues podríamos decir que se abrió con un evento LFA, un evento que se realizó en la madrugada del viernes al sábado, hora española. Y sí que es cierto que no había grandes nombres. Pues yo destacaría uno en particular, que es un peleador que está comenzando, aunque no es una promesa, por así decirlo, ya que está pues cerca de los 30 años, que es Joshua Pereira, que es un pupilo de Matt Brown, el peleador veteranísimo de la UFC, y que tiene 27 años, está en una edad óptima, tiene unos compañeros de gimnasio pues muy buenos, un entrenador también increíble como es Matt Brown, que le puede pues pasar toda la experiencia que ha ido acumulando a lo largo de su carrera en UFC o en ligas menores, y que en este evento pues abrió la cartelera principal. Yo pude disfrutarlo viéndolo en el UFC Fight Pass y se impuso a un peleador que no es conocido, Jesse Martinelli. Es un peleador pues humilde que solo acumula con estas 5 victorias, 5 peleas profesionales, y se impuso de una manera pues la verdad que muy dominante, controlando el primer asalto y finalizando en el segundo round con un golpe directo al hígado que pues en este caso le dio la victoria por KO. Y es muy interesante este peleador, la verdad, porque ya no solo el gimnasio que le acompaña, sino la performance que tuvo. Vamos a ver qué tal evoluciona en las próximas peleas, pero sobre todo teniendo en cuenta el entrenador que tiene, los compañeros y la actuación que realizó. Creo que puede hacer cosas muy, muy interesantes tanto en LFA como no, pues en un futuro también en UFC. De esta carta de LFA, pues que si no me equivoco era el número 180, pues poco que destacar. La participación de los dos hermanos Parrish, quizá, Ben Parrish, que peleó también en Bellator, Victuna, ambos en este caso perdieron por finalización. En el primer asalto Ben Parrish y Dustin Parrish pues también en el primer asalto, un poco antes incluso que su hermano. Ambos partían como no favoritos. Y bueno, la verdad que es una lástima porque Ben Parrish es uno de los favoritos del público cada vez que pelea, por ese estilo tan característico, por ese físico que tiene. Y nada, pues ambos perdieron. Ben Parrish es conocido por haberle robado el invicto a Christian Edward en Bellator, una de las, por así decirlo, victorias más sorpresivas en esa temporada de Bellator. Y poco más que comentar de este evento del FA. Pasamos ya entonces
al evento siguiente, que sería el de Cage Warriors 169, un evento que se realizó en Londres, en la capital inglesa, en el O2 Arena. Y un evento muy interesante, no por los emparejamientos en sí, que la verdad que la mayoría de ellos pues estaban muy desparejos, ¿no? Mucha diferencia de nivel. Claro ejemplo, la pelea principal entre Jordan Buchenik y el italiano Simone Dana. Y una de las peleas que yo sí destacaría, pues sobre todo por igualdad o más cerradas, pues sería la primera del finlandés Olli Santalati con Jamie Richardson. Jamie Richardson, peleador muy conocido de Cage Warriors, un estilo también muy atractivo, pero aquí fue dominado por el finlandés Santalati. Y era una de las peleas pues más igualadas a priori de la cartelera principal. La pelea anterior, la pelea que cerraba las preliminares, a destacar que hubo la primera participación en Cage Warriors de un atleta, de un peleador sordo, en este caso Thomas Paul, y ganó también Thomas Paul por una decisión unánime al francés Dimitri Solimeis. No pude ver la pelea. Sí vi la posterior, la de Santalati con Jamie Richardson, sí vi el resto de combates, vi cómo Darren Stewart perdía en ese segundo asalto tras ser dominado por un brasileño, Carlos Pereira, de casi 45 años en el primer round de la pelea. Muy triste todo lo que ha ido aconteciendo Darren Stewart tras su salida de UFC. La verdad que es una forma de perder preocupante. Quizás debería ir, planteamos el inglés, ir dejando atrás su pelea o su pasado como, bueno, mejor dicho, su presente como peleador profesional de artes marciales mixtas. Y luego, pues, 3 victorias importantes para 3 prospectos británicos, que sería pues la victoria de Will Curry ante Leon Aliu. Will Curry, un peleador muy prometedor en este caso de la cantera británica, de la cantera inglesa, que perdió, sí que es cierto, hace no mucho contra Mick Stanton, pero Mick Stanton es un tanque, se puede contemplar, con muchísima experiencia, el bueno de Stanton. Luego tuvimos una pelea que a priori iba a ser una de las mejores de la semana, que era la de Lonear Kavanagh contra Sean da Silva, y no decepcionó. La verdad que fue una victoria muy importante para Kavanagh por decisión unánime, pero estuvo bastante igualada. Llegaron al tercer asalto, en mi opinión, pues 1-1. Primer asalto para Kavanagh y segundo asalto para da Silva. Y fue una pelea igualada, muy prometedora, porque ambos partían como invictos. Sean da Silva con un 6-0 y Kavanagh con un 5-0. Y uno de los dos iba a perder esa condición de invicto, salvo pues empate o no contest, que en este caso pues no sumaran ninguna derrota en el récord de ambos. Y aquí pues no decepcionó la pelea. Fue la verdad que un espectáculo. Ambos pusieron toda la carne en el asador. Kavanagh sí que es cierto que en momentos cuando se encontraba más superado por ese striking difícil de prever, imprevisible de da Silva, pues buscó ese derribo que le diera los minutos de control. Y el tercer asalto fue dominio absoluto por parte de Kavanagh. Y un futuro muy importante el que parece que le depara a Kavanagh, que se pone ya con un 6-0. Venció este chico al español Ander Sánchez hace pues prácticamente un año y medio. Parece que tenemos aquí peleador de futuro, es muy joven todavía Kavanagh, puede o va a seguir mejorando. Seguro que acaban llegando derrotas, es muy difícil mantener ese récord invicto. Y bueno, pues ¿por qué no? Pues pelear por ese cinturón pronto, ese cinturón de las 125 libras de Cage Warriors, conseguir llamar la atención de la UFC, como hizo también el que ha peleado esta misma semana, Colin Logran, y pues empezar a hacer cosas importantes en UFC, debutar cuando se esté listo y seguir creciendo como peleador de artes marciales mixtas. Uno que parece que sigue creciendo y que la verdad que está muy cerca de llegar a la UFC es otro inglés, que es el que encabezó esta cartelera de Cage Warriors, Jordan Buchenik, peleador muy interesante, un peleador que es cierto que bueno, perdió contra Paul Hughes, una decisión unánime hace pues prácticamente 2 años o año y medio aproximadamente, pero es un peleador muy interesante, un peleador muy llamativo, ya por ese físico repleto de tatuajes. Eso, quieras o no, hace que alces la mirada y te fijes en él. Un peleador pues con un striking muy pulido, con un juego de grappling también muy importante. Venció por Kimura este fin de semana. Y es un peleador que está muy cerca de llegar a la UFC, que quizás esa derrota con Paul Hughes, esa pues posiblemente la mejor pelea que podía realizar Cage Warriors
en esa categoría, en las 145 libras, pues le alejó un poquito de la UFC. Con esta victoria sobre Simón Dana por Kimura, se acerca un poquito más a la UFC. Veremos a ver si lo hace pronto, si quizás pues lo hace en esta temporada de Contenders Series, o quizás pues tiene que defender el cinturón alguna vez más, o conseguir alguna victoria más, o vencer, como yo comentaba antes, pues en el Contenders para conseguir ese debut, o quizás, ¿por qué no?, en una cartelera de UFC, ¿por qué no en el UFC de Londres, pues participar en una de las preliminares? Porque no también con Paul Hughes, que como comentaremos, vuelve a pelear esta semana en Cage Warriors y es posiblemente el peleador de Cage que más cerca esté de debutar o de pelear en UFC. Incluso yo apostaría saltándose el Contender Series. Dejando atrás ya estos eventos de Legacy Fighting Alliance y Cage Warriors, pues damos paso a la gran promotora y la empresa pues en torno a la que gira este espacio de artes marciales mixtas, como es obviamente UFC. Como comentaba al principio del programa, era evento pues Fight Night en Atlantic City, no había título en juego, pero había como pelea principal un combate que servía de antesala al cinturón de las 125 libras femeninas. Esta pelea entre Erin Blanchfield, la norteamericana, contra la francesa Manon Fiorot, un choque de estilos, una kickboxer muy, muy estilística como Fiorot frente a una brawler o una peleadora acostumbrada a derribar y a dominar en el suelo como Erin Blanchfield. Fiorot muy grande, Blanchfield mucho más pequeña. Podemos hacer aquí una analogía entre Rocky Balboa y Iván Drago, porque pues le sacaba prácticamente 2 cabezas a la francesa, muchísimo más musculada. Quizás el corte de peso creía que le iba a afectar un poquito más a la francesa, que no lució nada bien en la báscula. Parecía que estaba sufriendo bastante esa deshidratación que sufren los peleadores cuando cortan peso, pero nada más lejos de la realidad, porque Fiorot dominó la pelea a placer, 50-45 en 2 de las 3 cartulinas de los jueces, victoria por decisión unánime. Se pone pues ya ahí a punto de disputar el cinturón a la mexicana Alexa Grasso. Una performance, por así decirlo, pues increíble, dominante de principio a fin, no dejó que Blanchfield la derribara prácticamente en ningún momento, controló la distancia, no hubo una bajada de cardio, el corte de peso parece que no le afectó mucho. Sí que es cierto que, teniendo en cuenta la edad que tiene Fiorot, que son ya pues casi 35 años y que los cortes de peso pues afectan mucho a la larga a los peleadores, dudo yo que pueda mantener ese peso, 125 libras, en un, a corto o a medio largo plazo, mejor dicho, porque pues esto acaba afectándote a la durabilidad. Y si bien es cierto que a corto plazo la veo disputando el cinturón a Alexa Grasso y dando el peso de campeonato, que serían exactamente las 125 libras, ni una libra más ni una libra menos, pues veo probable que a corto plazo pelee por el cinturón, que incluso pues si consigue ganarlo pues defienda el título alguna que otra vez, pero a largo plazo no lo veo probable, porque como ya hemos visto tantas veces, a medida que los peleadores van envejeciendo, pues van subiendo de categoría, porque es difícil cortar el peso sin que esto te afecte a la durabilidad. Cuanto más cortas el peso, cuanto más te deshidratas y más edad tienes, pues más difícil te resulta recuperarte en esas 24 horas aproximadamente que te da la UFC o las artes marciales mixtas profesionales para rehidratarte y volver a coger un peso óptimo. Volviendo a lo que es este evento en sí, pues comenzando ya desde abajo, comentar pues que volvía a pelear Colin Logan en UFC tras la derrota contra Taylor Lapillus. Victoria entre el mexicano Ángel Pacheco, victoria dominante, decisión unánime. Quizás Logan pues podría haber controlado mucho mejor la pelea. Hubo momentos en los que Pacheco conectó limpio e hizo titubear a Logan, que sintió los golpes, la nariz pues con hemorragia muy, muy pronto. Pacheco es un peleador mexicano duro, como cualquier peleador de México, y fue una victoria clara ante un luchador
Pacheco muy grande, realizó un corte de peso también muy, muy importante, que venía de las 145 libras, era por lo tanto de una categoría superior, y Loughran, más pequeñito, pues supo cómo imponerse con el striking, controlando también con ese wrestling que tiene el irlandés, y es una victoria muy importante porque vuelve a la senda del triunfo, suma esa victoria en UFC que tanto necesitaba y continúa pues ahí con las miras puestas pues a peleadores más importantes. Sí que es verdad que era una piedra dura Lapilus, sobre todo por la experiencia que tiene, los compañeros y demás, pero bueno, ya ha conseguido su primera victoria en UFC y pues bueno, pues toca seguir mirando a posibles rivales que estén pues por encima del ranking o muy cerquita de él. Continuando un poco, pues llegaba una de las primeras cosas extrañas de la noche o de la tarde. UFC Atlantic City fue un evento raro, sobre todo a nivel de arbitraje. Luego comentaremos un poquito más en profundidad porque tenemos un protagonista claro en este evento y no fue un peleador. En este combate, como comentaba, pues pasó una cosa muy rara. Era la pelea que enfrentaba a Jacob Malkoun contra Andrei Petroski. Y en el segundo asalto pasó algo, no sé si fue en principio que la barbilla de Petroski al intentar derribar chocó con la cadera de Malkoun, pero fue una especie de autocao muy raro que llevó a Petroski al suelo y Malkoun pues prácticamente a placer finalizó la pelea, pero no quedó muy claro cómo fue, o no sé si ya se ha podido esclarecer el motivo de este knockdown, pero fue como que se dañó, se lesionó al intentar derribar Petroski y Malkoun pues finalizó la pelea con ground and pound, pues una patada increíble, muy típica del fútbol al hígado, al estómago de Petroski cuando estaba en el suelo doliéndose de esa lesión. Y fue muy raro porque esta pelea la verdad que pintaba muy bien, quedaba todavía media pelea, un poquito más de media pelea por delante. Y fue muy raro, o sea, nos quedamos todos pues ¿qué ha pasado, qué ha ocurrido? Y parece que fue eso, que la barbilla chocó contra la cadera, contra algún tipo de hueso y pues le hizo daño y pues se fue al suelo, son humanos y en este caso pues Malkoun pudo finalizar la pelea como profesional que es y conseguir pues esa victoria por finalización. Otro peleador que conseguía la victoria por finalización fue el turco Ivo Aslan, que se impuso al sueco Anton Turkalj, una de las peleas o de las mejores peleas de la noche, fue al comienzo del tercer asalto. Una pelea muy interesante porque eran dos peleadores muy físicos, muy grandes. Era una revancha de una pelea que ya sucedió en años anteriores, en las que se impuso Anton Turkalj. Y era pues muy interesante, sobre todo porque tenía Ivo Aslan, el turco, la opción de revancha. En esa primera pelea dominó claramente el primer asalto, pero luego, pues, fruto de esa precipitación de poner toda la carne en el asador y de cansarse, Anton Turkalj pues supo darle la vuelta y acabar remontando y conseguir la victoria. Y en esta pelea pues parecía mucho más calmado el turco, poco a poco pues yendo mermando a Turkalj, conectando muy bien, hasta que pues en el tercer asalto, fruto de todo ese daño que había causado Aslan, con una derecha clara sentó a Turkalj y el árbitro pues paró la pelea creyendo que Turkalj pues estaba noqueado en el suelo y que no podía pues defenderse de los golpes de ground and pound de Aslan. Victoria muy importante, pelea súper igualada, consigue su revancha Ivo Aslan. Y bueno, pues la UFC parece que tiene aquí a un peleador turco, que no son muchos los que provienen del antiguo imperio otomano. Y es un mercado muy importante, Turquía. Sobre todo porque no tengo ahora conciencia de peleadores turcos en UFC, o al menos de forma reciente. Y aquí pues tiene un peleador turco que además pues consigue victorias importantes y por finalización. La verdad que a la UFC eso de abrirse a nuevos mercados le encanta. Y aquí pues parece que tiene un peleador al que aupar y conseguir público nuevo en esta zona europea. Continuando un poquito, pues tenemos también una de las performances de la noche, que fue la que realizó Denis Buzukja contra Conor Matthews. Aquí pues teníamos un enfrentamiento entre el gimnasio de Ray Longo y el New England Cartel. Se impuso Buzukja de forma muy clara. Conor Matthews en ningún momento supo encontrar el ritmo de la pelea. Buzukja conectó limpio todas las veces, evitó los derribos de Matthews, dañó a Matthews en varias ocasiones, hasta que en el tercer asalto pues conectó también limpio, muy
muy claro sobre Matthews, que no parecía que no estaba bien, no sé si fue el corte de peso o algún otro motivo, que no ha tenido un campamento correcto, y consiguió pues en este caso la finalización por hammer fist en el suelo, por ground and pound. Victoria muy importante para Buzukia, que en este caso pues se quita esas sombras de posible despido. Había encadenado pues 2 derrotas consecutivas, Son Butsu y Jamal Emmers. La primera, o la segunda mejor dicho, de Jamal Emmers pues fue también el primer asalto, muy rápida, y aquí pues consigue esa victoria tan importante que le da pues su primer triunfo en UFC, y ahora pues es Conor Matthews el que se queda con la papeleta de tener que ganar pronto. En UFC no ha podido conseguir todavía ninguna victoria. Este era su debut. Se impuso a Yair Farias en el Contender Series por decisión unánime, que tampoco fue bueno, fue una actuación muy buena, pero no fue una finalización, que son pues las actuaciones que suelen dar, en este caso, acceso a UFC. Perdió contra Francis Marshall en la primera oportunidad que tuvo en el Contender Series, por lo tanto no es una situación cómoda la que va a vivir ahora Conor Matthews, porque necesita como el comer una victoria. No está tampoco en una edad en la que vaya a seguir mejorando de forma exponencial o de forma clara. Tiene ya más de 30 años y situación delicada para Matthews, pero tiene un buen gimnasio a sus espaldas, y seguro que va, si no ganar, va a crear buenas peleas porque lo necesita él, y si quiere seguir peleando en UFC necesita pues conseguir una buena actuación, porque la que cuajó ante Buzukia la verdad que dejó mucho que desear. En el siguiente combate de la noche tuvimos el regreso de Herbert Burns, el hermanísimo de Gilbert Burns, un peleador muy veterano, no tantas peleas, pero sí una edad muy avanzada, más de 35 años, y se enfrentaba también a otro veterano, Julio Arce, con mucha más experiencia en UFC, con más peleas profesionales, un peleador muy complicado Arce, con una defensa de derribo increíble, creo que es la más alta de la categoría, incluso diría que de la UFC una de las más altas, y un boxeador también muy depurado, creo que fue guantes de oro en su juventud, y aquí pues Herbert Burns tenía esa papeleta de desquitarse las malas sensaciones que dejó en sus últimas peleas, sobre todo en esa última derrota contra Bill Algeo, también la derrota contra Daniel Pineda, y tenía pues esa necesidad de ganar, sobre todo porque aquí sí que es cierto que podemos confirmar que lo que es el despido o lo de ser cortado está pues o es una realidad para Herbert Burns, ya no solo por la derrota sino por la sensación de querer retirarse en cuanto la pelea se complica un poco, intentar quitarse de en medio, por así decirlo, en cuanto la pelea se complica, como fue el caso de este combate contra Julio Arce. Sí que es cierto que le quitaron un punto por golpes en las partes íntimas, por así decirlo, de Arce en varias ocasiones, y eso pues quieras o no mentalmente a una persona que parece débil o no parece que sea su fuerte lo psicológico, pues te acaba destrozando porque ya es un hándicap que se te suma para el resto del combate. Pero la verdad que la sensación fue muy mala, perdió el primer asalto, quitándole ese punto además sería un 18, y en este segundo asalto pues en cuanto lo conectó limpio Julio Arce, que como comentado es un boxeador muy 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 bueno, pues lo dejó, hizo que lo sintiera el brasileño, y en este caso pues necesitó 2-3 golpes Arce para noquear a Burns y que el árbitro parara la pelea. Nada que decir aquí, partía como claro no favorito Herbert Burns, y se confirmó que era pues era uno de los emparejamientos más descompensados de toda la cartelera. Luego pues llegaría la derrota lamentablemente de la mexicana Lupita Godínez, mexicana afincada en Canadá, una mexicana que ha estado en el equipo nacional de Canadá de lucha, y aquí pues perdió contra Virna Jandiroba en una decisión unánime. Claramente perdió Godínez, la mexicana, una lástima porque es una derrota que corta en seco todas las aspiraciones futuras de grandes peleas que podía tener Godínez, aunque es una peleadora súper joven, que tiene 30 años, que está todavía creciendo. Pues todas esas victorias que tenía acumuladas, Calvillo, Emily Ducot, Liz Reese, Tabata Ricci, sí que es cierto que Calvillo y Tabata Ricci fueron decisiones divididas, pues se vienen abajo con esta derrota contra Jandiroba, que es una peleadora muy incómoda, sobre todo en el suelo, y aquí pues había como esa especie de hándicap de Godínez, muy buena luchadora, derriba a Jandiroba, pero Jandiroba muy buena jiu-jitera.
élite mundial, te domina en el suelo y se siente cómoda con la espalda contra la lona, y en este caso pues te complica mucho la pelea. Entraba dentro de los planes perder ante Jandiroba, aunque partía como favorita Godínez, y esto hace que Godínez pues pierda mucho más de lo que podía ganar con esta victoria sobre la brasileña. Panorama negativo el que se le queda a la mexicana, o mexicana barra canadiense, aunque es mexicana, ya se reconoce como mexicana, y veremos a ver qué le depara el futuro, porque como ya he comentado, pues las aspiraciones de futuro, aunque esté todavía en una edad óptima para seguir mejorando, y seguro que va a empalmar o va a enlazar varias victorias consecutivas en un futuro en UFC, pues al menos lo que es a corto plazo, en este presente, pues se queda un panorama un poquito pesimista. Pero aún así, pues no hay que desanimarse. Jandiroba es una peleadora muy complicada y hay que seguir trabajando para mejorar el striking, para mejorar ese juego en el suelo, que es verdad que Lupita a la hora de derribar pues tiene mucho poderío, pero luego en el suelo pues quizás le falta un poquito de actividad. Y no pasa nada, hay que seguir mejorando. Como siempre comento, hay victorias que te ayudan a seguir mejorando como peleador, que no te pueden destrozar en lo mental, sino que hay que tomarlas como aprendizaje para seguir puliendo todos esos errores que como peleadores pues todos tienen, salvo que te llame John Jones, que es complicado porque solo hay uno en el mundo. Y hay que seguir mejorando. La verdad que está en una edad buena, que ya pues tiene una mentalidad fuerte, y aquí pues consigue o enlaza una derrota que le corta esa racha, pero hay que aprovecharla para seguir mejorando. La siguiente pelea pues se acabó pronto, se acabó en el primer asalto. Era algo que se podía prever porque uno de los protagonistas era Nate Landwehr, conocidísimo por todos en la UFC, un veterano de la compañía, 35 años, está en el MMA Master, uno de los gimnasios más importantes de Norteamérica, que es por ejemplo el gimnasio en el que está también entrenando Colby Covington, y se enfrentaba a Jamal Emmers, que es un peleador que por características técnicas es uno de los más complicados a los que enfrentarse en la división, porque es completísimo, arriba es muy peligroso y en el suelo tiene una capacidad de sumisión altísima, es un peleador muy grande. Pero aquí pues estaba el peligro siempre que te enfrentas a Nate Landwehr de que te finalice en el primer asalto. Solo hay que ver el récord de Landwehr, de cómo acumula pues esas victorias por finalización. Si a Landwehr no lo finalizas pronto, es un peleador muy muy complicado porque puede estar presionándote toda la pelea, no se le acaba el tanque de gasolina, y aquí pues consiguió una victoria muy 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 importante por finalización, por ese upper tan bonito, ese gancho que conectó. La verdad que hizo una combinación que le entró limpísima a Jamal Emmers, fue una de las sorpresas de la noche. Lástima que no se alargara un poquito más el combate, porque quizás habríamos tenido una pelea histórica, una de las peleas de la noche, pero Landwehr se ganó el bono a finalización de la noche, se lleva esos 50.000 euros extra que da el Tito Dana White o el papá Dana White, y más que merecido bono, más que merecida victoria. Tras esta pelea que tan pronto se acabó, tendríamos una que llegaba a la decisión, que fue una victoria, en mi opinión, clara para Chidi Njokuani sobre Rhys McKee, el irlandés. Esperaba mucho más de Rhys McKee, que todavía no ha podido conseguir ninguna victoria en UFC y no parece que la vaya a conseguir, porque no me extrañaría que la UFC lo cortase más pronto que tarde. Rhys McKee, un peleador que ya ha tenido varias etapas en UFC, que ganó el título de Cage Warriors y volvió a pelear en UFC, pero que no ha podido conseguir todavía la victoria. Una lástima, porque en ese primer asalto contra Chidi Njokuani pudo ganar, lo ganó y no supo mantener ese game plan en los siguientes asaltos. Contra Ange Lusa también dejó esa sensación de poder ganar en la pelea por características, y una lástima porque aquí pierde ante Chidi Njokuani por decisión dividida. Uno de los jueces le dio la victoria a Rhys McKee. En mi opinión, no hay opción de que Rhys McKee ganase la pelea en ningún caso. Fue el primer asalto para Rhys McKee, pero los dos siguientes para Chidi Njokuani de forma muy clara. Pero a veces los jueces pues tienen enajenaciones mentales, se equivocan y son humanos y no pasa nada, como ahora vamos a ver cómo un árbitro pues se equivoca en varias ocasiones, y en este caso pues causa un perjuicio claro para uno de los peleadores, que como siempre he comentado, una derrota en las artes marciales mixtas puede acabar destrozándote la carrera, porque el récord es tu carta de presentación, y una derrota ahí corta una racha
o a un promotor esa derrota que tienes de más en tu récord le echa para atrás, hace que cobren menos en una pelea en otra promotora, en una renovación de contrato de UFC, o la UFC te renueva en lugar de por 3 peleas por 2. Es decir, aquí hay que tener especial cuidado cuando se trata de jueces y de árbitros, porque está en juego ya no solo el récord de un peleador, sino su sustento económico. Los peleadores tienen una vida profesional muy corta, sobre todo en categorías que estén por debajo de las 205 libras, y una derrota pues le puede destrozar la carrera, puede hacer que no vuelva a tener un contrato jugoso, que no le ofrezcan una determinada pelea, como ya he comentado antes. Así que hay que tener especial cuidado, pero siempre hay que partir de la base de que tanto los peleadores, como en este caso por ejemplo Riz McKee, que se equivocan en no mantener su estrategia en los siguientes asaltos, como los jueces o los árbitros, son humanos, se equivocan y a veces pues se hace sin ningún tipo de intención de joder, por así decirlo, disculpad el término, la carrera a un peleador. En definitiva, derrota clara que suma Riz McKee. Veremos a ver si la UFC le da otra oportunidad para conseguir esa victoria. No descartaría que no volviese a pelear, al menos a corto plazo, en un UFC. Y además pues es una lástima porque las dos últimas derrotas, como he comentado hace unos minutos, pues podrían haber sido victorias perfectamente. Por características técnicas, Riz McKee es peligroso en el suelo, en el striking pues no es su mejor cualidad, pero tiene características físicas para derribar al rival y dominar en el suelo. Aquí decidió abandonar esa estrategia y contra Angel Usa pues también fueron un par o 3 de decisiones que le hicieron perder por decisión también unánime la pelea. Luego pues llegaría la gran polémica, una de las grandes polémicas de la noche, que fue esa detención o esa finalización de Kai Nelson sobre Bill Algeo, y un parón que a la vista de la gran mayoría de aficionados a las artes marciales mixtas y a la UFC pues fue bastante temprano. Un parón en este caso del árbitro Gary Copeland o Gary Copeland, un parón que le dio la finalización por KO a Kyle Nelson, una detención temprana en mi opinión, aunque en este caso pues Bill Algeo le conectaron limpio en la cara pues varias veces, que se estaba tambaleando, pero no estaba en ningún momento vencido, derrotado, estaba herido obviamente, le había hecho daño Kyle Nelson, que tiene mucho poder sobre todo en los primeros minutos de la pelea, y le habían conectado limpio, y eso hizo que el árbitro Copeland se precipitara un poco, porque vio cómo le conectaba a Nelson de forma seguida varios directos en la cara, que Bill Algeo se tambaleaba un poco, pero en ningún momento Bill Algeo estaba vencido o dio sensación de que no pudiera defenderse o que debía pararse la pelea. Algunos pueden argumentar que la detención fue correcta para no causar daño o posible daño futuro y que fuera permanente en Bill Algeo, porque ya sabemos que hay caos que merman la durabilidad de un peleador, y cuando hablamos de durabilidad hablamos de la característica básica de un peleador profesional o de una persona que se dedica a deportes de contacto. En mi opinión fue demasiado tempranera. Creo además que Bill Algeo es un peleador con una mandíbula increíble, no ha sido finalizado por KO nunca en su carrera como profesional. Esta es la primera. Mucha polémica, sobre todo porque, como he comentado siempre, una derrota te puede pues prácticamente pues, ya no solo joder el camino o fastidiar el camino al título, sino fastidiarte tu andadura en una determinada competición o los planes de futuro, cobrar pues el doble como cobran los peleadores cuando ganan. Y entiendo el enfado de Bill Algeo. También puedo llegar a entender, poniéndome en un extremo, que pues las razones del árbitro para parar la pelea, pero en mi opinión se precipitó muchísimo y no pasa nada. Creo que es humano, que todo el mundo se equivoca, que no hay que buscarle tampoco los 3 pies al gato y hay que pasar página, aunque en este caso pues Bill Algeo suma una derrota que seguro que le va a pesar, sobre todo mentalmente, por la sensación de que podía haber hecho mucho más. Victoria importante para Kyle Nelson, que evita que la UFC lo corte, al menos pues va a tener 3 o 2 peleas más o menos, lo que seguramente le ofrezca la UFC. Victoria importantísima ante un peleador complicadísimo como es Bill Algeo. Y pues bueno, seguiremos pendientes a ver si la UFC compensa, por así decirlo, esta detención, que también suele hacerlo, a Bill Algeo. Le da una pelea pues relativamente fácil,
porque es un peleador que a mí me gusta mucho por características de esa durabilidad que tiene, ese dominio en el suelo, ese striking, que no pudo demostrarlo aquí porque la pelea se acabó muy pronto, pero que seguro lo va a seguir demostrando porque la UFC no creo que corte a Aljo, y más pues teniendo en cuenta que quizás esta detención por parte del árbitro de Gary Copeland pues fue más pronto de lo normal. Continuando un poco, otra finalización que llegaba pues posterior a esta pelea era la de Nursulton Ruziboev sobre Cedric Dumas. Finalización en el primer asalto por ground and pound. Parece aquí que hubo un piquete de ojos involuntario que llevó a Dumas a desprotegerse. Ruziboev, teniendo en cuenta que el árbitro no paró la pelea, siguió golpeando al norteamericano y consiguiendo pues esa finalización por ground and pound, aprovechando pues este piquete de ojos involuntario. No tengo muy claro que fuera así. Parece que Ruziboev dijo que fue un puñetazo limpio. En las imágenes pues se puede intuir que no fue puñetazo, sino que de verdad entró un dedo en el ojo de Dumas. Pero bueno, aquí no intervino la comisión atlética, por lo tanto pues no, el resultado se mantiene, que es finalización de Ruziboev, TKO en el primer asalto, y Dumas pues que suma esa derrota. Dumas pues hay que recordar que es un peleador que tiene bastantes problemas extradeportivos, que ha sido detenido varias veces, si no me equivoco ha estado en la cárcel durante el pasado mes de febrero, que acumula muchas detenciones por diversos asuntos, posesión de drogas, acusaciones de maltrato o de violencia de género. Eso es algo que a la UFC no le gusta nada y que a la más mínima, por tal de no manchar su imagen, va a intentar cortar a Dumas, seguramente con la siguiente pelea, si consigue una derrota. Tampoco es descartable que le haga la cama a la UFC, que le ponga también un peleador complicado como es este Ruziboev, para intentar pues, que sume otra derrota más, que en este caso pues le ponga entre la espada y la pared y, por qué no, pues tenga esa justificación para ser cortado. No me extrañaría nada, ya no solo que fuera cortado la siguiente pelea, sino que incluso la UFC lo cortase ya, pero hay que permanecer atento, ya no solo a la siguiente pelea de Dumas, sino también a ver si se confirma pues algún tipo de condena en firme, porque como hay que defender, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Así que seguiremos atentos porque es una pena, ya que Dumas es un peleador que físicamente es un portento, que golpea muy limpio, que tiene una buena defensa de derribo, que tiene unas características que en el caso de que tuviera también una muy buena cabeza o una cabeza relativamente bien amueblada, lo podría llevar perfectamente a lo más alto del ranking, quizás no un top 5, pero sí un top 10 o un top 15, pero que fruto de esas malas decisiones, malas compañías, consumo de drogas, pues hacen que su carrera vaya cuesta abajo y sin frenos, y es una lástima. Aquí pues podría incluso compararlo directamente con un peleador completamente distinto, que es Peyton Talbot, uno de los peleadores, como ya comentamos, protagonista del último podcast y de los que más promete de la UFC, un peleador muy, ¿cómo decirlo?, que genera mucho odio, pues fruto también de esa homofobia que hay en este deporte, por esa forma de ser, por esa personalidad que tiene Talbot, cómo lleva las redes sociales, esas aficiones que parece tener, ese estilo de piercing, del pelo, de forma de vestir. Pero Talbot lo que demuestra con esto es que, en primer lugar, le importa poco lo que diga la gente, que tiene muchísima personalidad, que tiene una cabeza muy bien amueblada, consiguió esta victoria contra Cameron Saaiman increíble, y esto es lo que a la UFC le gusta, profesionales como la copa de un pino, con una buena alimentación, con personalidad, con carisma, que genere movimiento en redes sociales, tanto positivo como negativo. En este caso pues el movimiento negativo que genera Talbot está totalmente injustificado, ese pues el odio típico de las personas que no tienen dos dedos de frente, que pues en este caso no tienen educación ninguna. Y aquí pues con Cedric Dumas pues se genera esa polémica, pero en el caso completamente contrario, por detenciones, por antecedentes y demás. Por lo tanto, pues estaremos atentos de lo que le depara el futuro a Dumas. Veremos a ver si es en la UFC o si por el contrario pues vuelve a una liga regional, y hasta que no se, por así decirlo, se limpie todo su historial, se limpie incluso él físicamente, pues que no vuelva a tener la oportunidad de pelear en la UFC. Yo en principio apostaría que mínimo una pelea más va a tener, pero veremos a ver si la UFC no le hace la cama a Dumas, que a veces pues suele
suele hacerlo con algún que otro peleador que quiere cortar. Llegamos ya a la antepenúltima pelea de la noche, ese combate que enfrentaba al veteranísimo y ex campeón Chris Weidman contra Bruno Blindado Silva. Chris Weidman partía como claro no favorito, esos problemas de rodilla, esos años que tiene ya pues a sus espaldas, esas veces que ha sido finalizado y aquí pues supo demostrar que no está ni mucho menos acabado, que tiene todavía pues peleas por hacer, que tiene espíritu de lucha, que es combativo, que sabe dominar a un peleador como Bruno Silva, que es complicadísimo y que ni mucho menos está muerto como algunos querían mostrar. Me alegro muchísimo por Weidman. Una pelea que también tuvo polémica, otra pelea que estaba arbitrada por Gary Copeland, este ex marine o ex militar que realmente pues lo ves como árbitro muy bajito, muy ancho de espalda, muy llamativo, ¿no? Esa presencia física que tiene Gary Copeland. Y aquí hubo polémica porque Chris Weidman en varias ocasiones en la pelea pues metió los ojos accidentalmente, los dedos en los ojos de Bruno Silva, no se le restó en ningún momento un punto. Y aquí pues parece que esa finalización o esa decisión unánime, porque se cambió la finalización por decisión unánime a posteriori, cuando finalizó la pelea, pues se produjo porque le entró otro dedo en el ojo a Bruno Silva. El árbitro en ningún momento penalizó a Weidman estas acciones, intencionales o no, cuando hay repetición en este caso pues de algo no permitido, como son los rodillazos en el suelo con 3 apoyos, los golpes en las partes íntimas, los piquetes de ojos, agarrar la valla, pues hay un momento en el que tienes que pararlo y penalizar al luchador, quitarle un punto, porque si no, pues esto se convierte en una pelea callejera, en una pelea sin normas, y la UFC pues está bastante controlada, o todas las artes marciales mixtas están bastante controladas, y debería aplicarse de forma mucho más estricta el reglamento. Aquí el árbitro no lo hizo y eso pues causó un claro perjuicio a Bruno Silva, que sí que es cierto que perdió la pelea claramente, independientemente de estos piquetes de ojos, iba a perder la pelea por decisión, salvo finalización tardía, pero no deja una sensación muy agridulce, sobre todo porque no parece que fuera resultado merecido. Debió ser un no contest, como mínimo, un empate, o sumaría como un empate en el récord de cada uno, porque sí que es cierto que claramente antes de conseguir la finalización, Chris Weidman mete uno de sus dedos en el ojo de Silva y eso pues te deja prácticamente inválido para defenderte de cualquier golpe. Segunda polémica de Gary Copeland, incendió las redes sociales de nuevo, todos los muchísimos usuarios poniendo mensajes de crítica, ¿qué hace este árbitro en UFC? No puede volver a arbitrar una pelea profesional, es una vergüenza. La verdad que es una lástima, ¿no? Que un evento así tan importante, el mejor evento de UFC de la semana, pues se manche por decisiones así y sobre todo por cosas que no están claras en el reglamento. El reglamento de artes marciales mixtas es muy ambiguo, queda siempre en la mano del árbitro, que es el que tiene la última decisión. A veces pues la comisión toma decisiones a posteriori, pero es una lástima que no se unifique mucho más el reglamento, que quizás, pues, ¿por qué no? En la segunda infracción, piquete de ojos, golpe en las partes íntimas, rodillazo, agarrón de verja, pues se penalice ya con un punto menos, accidental o no, porque si no, pues lo que se va a premiar aquí es que un peleador que ha sido perjudicado continuamente, pues incluso se lleve ya no solo la derrota por finalización, sino también la derrota oficial, aunque no lo mereciese. Y además, pues, de tener, pues, como fue en este caso, la vista dañada. Aquí pues parece afortunadamente que no fue a mayores, pero solo hay que recordar la derrota o la victoria bueno, creo que fue un no contest, Belal Muhammad contra Leon Edwards, pero que en este caso prácticamente casi le sacan el ojo a Belal Muhammad por un piquete de ojos peligrosísimo, que te puede dejar ciego sin ningún tipo de problema, y aquí pues parece que no fue a mayores. A ver cuándo se implementan de una vez nuevos guantes o nueva tecnología que impida esos piquetes de ojo. Se han intentado en varias ocasiones guantes rígidos que eviten abrir la mano. Bellator creo que llevó a cabo la implementación de uno de estos guantes en algún momento. No sé si siguen utilizándolo, pero debería ser algo pues a estudiar desde ya, porque se está poniendo en juego la integridad
de los peleadores y decisiones así o peleas así que no queden manchadas, sobre todo para la posteridad, porque esto son victorias que se comentan durante muchísimo tiempo. Como también se comentará pues la victoria de Joaquin Buckley sobre Vicente Luque por KO, segundo asalto, ground and pound. Una pelea en la cual pues yo tenía depositadas muchas esperanzas de que pudiéramos ver ya no solo una gran pelea a nivel general, sino también una gran victoria para Vicente Luque, que venía de imponerse al veteranísimo Rafael dos Anjos por decisión unánime, y que aquí pues tenía enfrente a un peleador que mucho más joven, que venía creciendo en las últimas peleas, en claro auge, y la oportunidad perfecta por lo tanto para demostrar que sigue estando ahí en primera fila, que está, o en primera línea mejor dicho, que está para seguir haciendo grandes cosas o para grandes peleas, pero por desgracia pues lo único que se demostró en esta pelea es que además de que Joaquin Buckley es una realidad, es un peleador completísimo, es que Vicente Luque no está ya para estas grandes peleas, no está ya para encabezar ninguna cartelera numerada, o no numerada mejor dicho, para encabezar o coprotagonizar veladas como esta, que ha perdido muchísima durabilidad, que no tiene el mismo ritmo, que está lento, unas sensaciones muy muy malas. No sé si ha pasado algo en este campamento. Por lo visto, pues yo todo lo que he leído es que estaba yendo todo bien. Las últimas entrevistas a Vicente se le veía animado, se le veía optimista, pero en esta pelea pues nada más lejos de la realidad. Una actuación desde el principio muy mala, perdiendo el primer asalto, mucho más lento que Joaquin Buckley, conectando poquísimo, sin completar ningún derribo. No había nada, ¿no?, del antiguo Vicente Luque, del Vicente Luque de antaño, un peleador pues que era prácticamente de lo mejor de la división, que ponían aprietos a todos los rivales, ex campeones, contenders, y aquí pues ante un luchador que sí que es cierto que es potente, que es muy grande, que es muy físico, no es el top, no está dentro del top de la división. Creo que si no me equivoco no está ni siquiera entre el top 15, al menos pues antes de que se publique el nuevo ranking no lo estaba, y unas sensaciones muy malas, unas sensaciones que deja Vicente Luque que prácticamente pues auguran un retiro pues más pronto que tarde, sobre todo por el bien suyo, de su familia, de todos sus amigos y familiares, porque me duele mucho decirlo. Parece que si no se retira le van a conectar de verdad limpio en alguna pelea, y en lugar de ser una finalización por ground and pound, lo que va a ser seguramente pues sea un KO seco, limpio, muy similar al que por ejemplo pues le infringieron a Tim Wilde en la última pelea, de caer desplomado, y ahí sí que ya temería por su vida y por su integridad. Por lo tanto, creo que antes de que pase algo como esto, teniendo en cuenta que no está para grandes trotes, o al menos no es lo que ha demostrado, creo que una retirada a tiempo es una victoria. Muchísimas gracias a Vicente Luque por todo lo que ha hecho en su carrera. Ha sido un peleador interesantísimo, entretenidísimo, muy completo, pero parece que hay algo que ya no está bien, que ha recibido muchísimos golpes, que es un peleador muy fajador, que prácticamente pues su carrera lo ha basado en eso, en una durabilidad excelente, y cuando eso ha fallado, quizás por fruto de esos golpes acumulados, pues la estrategia o todo se te viene abajo. Por lo tanto, reitero mi agradecimiento a Vicente Luque, mi enhorabuena por esa grandísima carrera que ha hecho en las artes marciales mixtas, pero de verdad que temiéndome lo peor, por su integridad, creo que lo mejor sería dar un paso atrás. Y si no quiere retirarse tan pronto, si no quiere retirarse con esta derrota, que a veces pues es complicado retirarse con una derrota, sino que le pregunten a Tony Ferguson, pues que le den quizás un peleador más veterano, un peleador que pueda causar menos daño, quizás un especialista en grappling, porque me temo lo peor si él sigue peleando con los mejores de la división o con peleadores que estén en ascenso. De verdad que creo que puede recibir un KO, que en este caso pues lo pueda sufrir en una vejez o ya pues con una edad más avanzada. Una lástima, porque esperaba muchísimas cosas de Vicente Luque, esperaba pues ese último arreón, esa capacidad de demostrar que sigue estando ahí,
que la durabilidad no la había perdido, pero pues me ha mostrado todo lo contrario, nos ha mostrado lo contrario y le deseo lo mejor. Le deseo lo mejor al brasileño, con pasaporte también chileno, que es súper pues carismático, es un peleador muy simpático y escucha sus entrevistas, él tiene un castellano muy fluido y la verdad que parece muy buen tipo, tiene muy buenos compañeros de gimnasio, la verdad que no se le puede achacar nada a Vicente Luque, pero sí, sobre todo por su integridad física, empezamos a preocuparnos por él porque se le ve que no está bien y lo que menos queremos es que sufra, ya no solo Vicente Luque, sino cualquier peleador, un KO que le pueda causar secuelas graves, ¿no? Así que nada, esperemos que el futuro le depare algo muy positivo a Vicente Luque, que lo merece, pero aquí pues la verdad que ha mostrado estar 2-3 peldaños por debajo de Joaquín Buckley, sin ser Joaquín Buckley nada fuera del otro mundo, exceptuando aquel KO que consiguió contra Impaka Sanganay, que fue el que le dio pues ese aura de noqueador increíble, espectacular. Bueno, hay que bajarla al suelo, como se dice en el argot futbolístico, y entender que Joaquín Buckley es un peleador normal y corriente, que no va a pelear nunca por el título y que está ahí, que es un buen fondo de armario, que quizás pues entre ya en el top 15 de las 170 libras, pero nada más. Dicho esto, no voy a volver a analizar el combate de Erin Blanchfield y Manon Fiorot, obviamente, sí pues sacar las últimas pinceladas de este evento, y es que Manon Fiorot pues se ha ganado esa pelea por el título, va a pelear con Alexa Grasso próximamente, habrá que ver cuándo se organiza esta pelea, cuándo se oficializa el evento, si será en México o quizás pues en California, pues, habrá que esperar, pero se ha ganado ese título o esa lucha por el título. Erin Blanchfield tendrá que esperar, aún es muy joven, tiene 10 años menos que Fiorot, tiene cualidades, tiene características, está en la edad de seguir mejorando, por lo tanto pues Erin Blanchfield ni mucho menos tiene que darse por vencida, porque va a pelear por el cinturón e incluso le ha puesto que en algún momento de su carrera va a levantar el cinturón de las 125 libras, pero que aún tiene mucho que mejorar y ante una peleadora mucho más hecha, mucho más fuerte físicamente como Fiorot, pues lo tenía muy complicado, pero que no se desanime, que va a volver más fuerte que nunca, va a volver mejor que nunca y no va a ser a corto plazo, pero en 3, 4 años, ¿por qué no incluso menos?, pues va a conseguir el cinturón, porque la verdad que es una peleadora Blanchfield increíble. Lo que pasa pues que Fiorot ha sido un poquito la horma de su zapato y ha demostrado pues que está a un nivel por encima y que en este caso pues que es la rival o es la peleadora que más merece esa lucha por el cinturón que posee actualmente la mexicana Alexa Grasso. Por lo tanto, pues se avecina pelea entre Grasso y Manon Fiorot, pelea también atractiva, veremos a ver qué tal emparejan ambas peleadoras, muy distintas ambas, Alexa Grasso más veterana que Blanchfield, mexicana, con esa sangre poderosa, ese espíritu de lucha que siempre tienen los mexicanos, Manon Fiorot muy grande, muy buena kickboxer, buena defensa de derribo, una pelea muy interesante, la verdad que tengo muchas ganas de que se produzca. Veremos a ver si va a ser este año, o si es este año, o si se queda para el próximo año. Hablando de futuros eventos, parece que el evento de Madrid, creo que lo comenté en el último podcast, se retrasa casi de manera oficiosa a 2025, que este año por calendario no va a ser posible, así que tendremos que esperar un poquito para ver a Topuria, y todo apunta a que la próxima pelea de Topuria va a ser la defensa del título contra Volkanovski, defensa inmediata. Veremos a ver si se realiza en Australia o en otro país. Me parecería injusto que se realizara la pelea en Australia porque Topuria se ha ganado defenderla en un sitio mucho más óptimo o amigable para él, mucho menos hostil que Australia, aunque ya se demostró en el último evento que los aficionados fueron con Topuria, aunque al principio apoyaban a Volkanovski. Durante la pelea se escuchó Ilia, que es algo que la verdad me puso los pelos de punta, y habrá que estar atento también de qué ocurre con el evento de UFC en Madrid, que va a suceder, que va a ocurrir, que hay que estar tranquilos, que la UFC va a venir a Madrid, que Dana White ya habla de ello oficialmente, que quizás no venga este año o que presumiblemente no va a venir en 2024 el evento, pero que va a llegar. Desconozco si será finalmente el Bernabéu, me parece demasiado grande, pero bueno, nunca es descartable. U otro pabellón, como el Wizzing, por ejemplo, que pues el sitio o el recinto por el que yo apostaría, pero que va a llegar 100%.
y habrá que ver si es 2024 finales, se rumoreaba octubre, septiembre, agosto o pues comienzo de 2024, mejor dicho 2025, primavera, habrá que esperar. Dicho esto, analizados todos los eventos de la semana, vamos a comenzar pues con la previa de los eventos de artes marciales mixtas principales de esta nueva semana, que ya pues será la primera semana de abril. El primer gran evento de esta primera semana de abril va a ser, por supuesto, el evento que va a realizar PFL en San Antonio. Está previsto que se dispute este jueves, en la madrugada del jueves al viernes, si no me equivoco, hora española. Y va a ser un evento de nuevo en el que se van a congregar peleadores habituales de PFL con peleadores de Bellator. Recordemos que PFL adquirió a la compañía de Scott Coker, que ya Bellator está integrada dentro de lo que es PFL y por lo tanto pues hay aquí una mezcolanza de peleadores, por ejemplo pues esas dos últimas peleas que van a ser pertenecientes a la categoría de pesos pesados van a estar protagonizadas por peleadores de PFL clásicos, ante Delicha, campeón o Denis Golsov, frente a peleadores de Bellator que llevan muchísimos años en Bellator, como son Valentín Moldavsky, el ruso, en este caso pues también de la escuela del grandísimo Fedor Emelianenko, compañero de Vadim Nenkov, que se va a enfrentar en su caso al croata, a Delicha, y luego tenemos a Linton Basel, el británico, un peleador que a mí me encanta, que se va a enfrentar a Denis Golsov, al ruso, este si no me equivoco es de un gimnasio externo, no pertenece a la escuela de Fedor Emelianenko, a su gimnasio, y continuando un poco, estas serían las dos peleas principales del evento, y luego pues tenemos habituales, Juliana Velázquez, Tyrell Fortune, tenemos a Dakota Ditcheva, que es la campeona de las 125 libras de PFL, una peleadora súper carismática, muy larga, con un striking súper potente, debería arrasar a Lisa Molding, que va a ser su rival este jueves. Tenemos también a ex-UFC que van a competir en esta carta, como son por ejemplo Blago Ivanov o la propia Tayla Santos. Tayla Santos muy reconocida por los aficionados de UFC, ya que hasta hace poco pues ha estado en todas las quinielas para disputar el título a Alexa Grasso, pues se perdió contra Erin Blanchfield. Es una peleadora que en mi opinión podría haber seguido en UFC sin ningún tipo de problemas, pero en este caso pues entiendo que haya firmado por PFL y además pues o vaya a cobrar una importante suma de dinero por cada pelea. Recordemos que lo positivo de estas compañías, sobre todo de cara a los peleadores, es que suelen pagar bastante más por pelea que UFC. Lo que pasa que luego UFC, aunque cobren menos por pelea, aunque esos bonos por finalización sean más bajos que en otras compañías, que en Bellator, que en One Championship, que es posiblemente la promotora que más pague a los peleadores de media, pues tiene ese plus de conseguir mejores contratos, de estar a la vanguardia, de estar en primera fila en cuanto a lo que a marketing se refiere, y por lo tanto pues el peleador tiene que valorar esos pros y contras, como hizo por ejemplo Francis Ngannou, la estrella de las artes marciales mixtas, el camerunés, que decidió dejar la UFC, entendiendo que estaba cobrando mucho menos de lo que merecía su caché, y dio el salto a PFL, aunque todavía no ha competido en PFL, dio el salto a PFL, dio el salto al boxeo, y prácticamente en un combate de boxeo pues ha cobrado más que en toda su carrera deportiva en la UFC. Continuando un poco pues en esta cartelera, además de los dos combates pesados que serían los que cerrarían la velada y esta participación de peleadores de UFC, tenemos también pues la aparición de conocidos de Bellator, como por ejemplo Lucas Brennan, que es un prospecto muy importante, jovencísimo peleador, invicto, un wrestler de primer nivel, que se va a enfrentar a Dimitri Ivy. No tenía constancia de este peleador. En principio pues debería ser una pelea que Brennan debe ganar claramente. Y bueno, pues tenemos también otro enfrentamiento de pesados de Oleg Popov con Steve Mowry, es decir, tenemos aquí pues combates interesantes. Será el primer evento de la temporada regular de PFL, ya sabéis, o si no estáis al tanto, os informo que PFL es una compañía que, a diferencia de otras promotoras, UFC, Bellator en su momento, LFA, Cage Warriors, es una liga, por así decirlo, de artes marciales mixtas, en el que pues hay un sistema de puntuación muy concreto y prácticamente pues se hace una clasificación, y a final de temporada, de esta temporada regular, pues teniendo en cuenta cómo han quedado los peleadores, pues se realiza un torneo final en cada una de las categorías,
y el premio final suele ser, pues aparte del cinturón, un premio en metálico de 1 millón de euros o 1 millón de dólares, mejor dicho, aproximadamente. Esta temporada pues habrá que ver si se mantiene o si sube, pero más o menos pues sería ese el funcionamiento de la competición. Una temporada regular muy similar a cualquier competición de fútbol, y luego pues los primeros clasificados, dependiendo de la puntuación que hayan obtenido, obviamente si consiguen finalizaciones suman más puntos que ganando una pelea por decisión, y luego pues tienen esa clasificación final para poder pues determinar qué personas o qué peleadores pasan a ese playoff final en el que se enfrentan los mejores en una especie de torneo eliminatorio, y luego pues el campeón que se lleva ese cheque de 1 millón de dólares, que la verdad que no viene nada mal. Y como viene siendo habitual, en la madrugada del viernes al sábado, evento de LFA, Legacy Fighting Alliance, muy normalito, pocas cosas que destacar aquí. Quizás pues la participación en la pelea coprincipal del vietnamita Quan Lee, que es un peleador invicto, que ha peleado ya varias veces en LFA, que tiene un récord de 7-0. Parece que el rival que le han puesto pues es idóneo para sumar una victoria más y ponerse ya con 8-0, y por qué no, pues mirar a ese Contender Series. Este tipo de récords a UFC le encanta. Igual que le encanta pues el récord que tiene el peleador Eymar Hernández, que va a ser uno de los protagonistas de la pelea principal. Eymar Hernández, norteamericano, se va a enfrentar a Igor Siqueira por el título del peso mosca, de las 125 libras. Eymar es un desconocido para todos, para mí incluido, porque ha estado peleando sus últimos combates en la compañía o promotora que tiene el ex UFC Uriah Faber. Se ha enfrentado a peleadores complicados, no han sido regalos. Por ejemplo, pues su última victoria ha sido frente a Rodney Kiarogi, que es un peleador complicado, que quizá pues no tenga un récord atractivo, pero la verdad bueno, que tiene esas victorias acumuladas. También si mira su récord, tiene por ahí una victoria en Cage Warriors. Por lo tanto, pues un peleador que parece interesante. Le echaré un vistazo a la pelea principal, no sé si en directo o en diferido, porque pues apunta que uno de los dos peleadores, en este caso Eymar Hernández, pues tiene un futuro interesante por delante. Poco más que comentar de este evento del FA. Siempre pues es interesante ver este tipo de carteleras. Lo que pasa que la hora pues no acompaña, pero bueno, en diferido siempre se puede ver, aunque sea la cartelera principal o las peleas principales, o quizás esa penúltima pelea del vietnamita Quan Lee, por ver pues si consigue esa victoria que le acerque a UFC. Son peleadores que, como siempre comento, pues están muy cerca de dar el salto a UFC, sobre todo campeones de LFA o peleadores con un récord importante o que consiguen caos también muy llamativos en estas peleas más pequeñas, porque pues está muy ligada, como siempre digo, LFA a UFC. Sus peleas se retransmiten en el Fight Pass, que pueden ser vistas por todos los que tienen comprada esa suscripción o adquirida esa suscripción para ver peleas de UFC. Yo recomiendo también el Fight Pass, sobre todo por tema de que se integran muchas más compañías, muchos más estilos. Hay también pues de vez en cuando torneos de grappling. Por lo tanto, pues siempre que te gusten las artes marciales mixtas o te guste el grappling o el karate, pues recomiendo adquirir esta suscripción del UFC Fight Pass. Además, de vez en cuando pues sale una promoción del 50%, y en lugar de 100 euros, que creo que es la cuota estándar anual, pues se quedan unos 49,99 euros al año, que pues prácticamente es menos de 5 euros al mes. Y ya solo con todas esas peleas preliminares de UFC y estos torneos extra que están disponibles prácticamente cada semana, en directo además, pues merece la pena. Y luego, pues por supuesto, si quieres ver los eventos numerados, pues sobre todo de forma legal, tienes que abonar la cuota de Eurosport, que es donde están los compañeros Jorge Lera, Gonzalo Campos, César Alonso, que son los comentaristas principales de las artes marciales mixtas en Eurosport. Y la verdad que a nivel de calidad-precio, sobre todo teniendo en cuenta que puedes acceder a esos eventos numerados con narración en español, pues está muy, muy bien. Siguiendo un poco con este repaso previo de lo que nos espera esta primera semana de abril, pues no podemos obviar ni mucho menos el evento 170 de Cage Warriors, que ahora sí visita Irlanda la buena, Irlanda del Sur, en este caso pues para darle a Paul Hughes, aunque no sea la pelea principal, pues esa última pelea, esa pelea trampolín
antes de llegar a UFC. Yo creo que en principio debería ser sí o sí su última pelea en Cage Warriors. Si Dana White es inteligente, debería firmarlo cuanto antes de que consiga una derrota, que se lesione, que pueda pasar cualquier cosa, que hoy en día pues el mercado de las artes marciales mixtas está muy unificado, aunque sea UFC la principal, y antes de que te pueda ocurrir cualquier cosa, incluso te puedan robar al peleador, mejor atarlo en corto, como ha hecho por ejemplo con Colin Logran, como ha hecho con tantos prospectos de Cage Warriors, Ian Garry por ejemplo. Yo creo que Paul Hughes es el mejor peleador que ha salido de Cage Warriors en muchísimo tiempo. Y aquí pues se va a enfrentar a un mexicano, la verdad que desconocido, y parece pues que está preparada la pelea, al menos para darle una victoria bastante sencillita a Paul Hughes, y que incluso pues no descartaría, o lo más probable es que consiga la finalización más pronto que tarde. Es una pelea de 3 asaltos, no está el título en juego. Y el evento pues lo va a protagonizar, aunque no sea Paul Hughes la pelea principal, James Sheehan, que es un peleador también interesante irlandés, que se va a enfrentar al suizo Daniel Conrad. Y es una cartelera interesante, sobre todo ya porque a nivel europeo, a nivel de horario, nos coincide mucho mejor por realizarse en Irlanda, en lugar de en Las Vegas, como es el evento de UFC, o en San Antonio, como es el evento del FA. Pues la verdad que se agradece que tú puedas conectarte y por la tarde pues empezar a disfrutar de estas peleas. Muchísimo peleador irlandés, como no podía ser de otra manera. James Sheehan, Paul Hughes, Adam Shelley, uno de los hermanos Shelley. Tenemos pues también a Deki McKillina, es decir, una cartelera repleta de peleadores irlandeses. No sé si hay alguna pelea en la que no esté programada o en la que no esté dentro como protagonista un peleador irlandés, pero bueno, si no es irlandés, será inglés, galés, escocés y demás. Siempre pues aquí en este tipo de eventos en Reino Unido pues suelen protagonizarlos los peleadores británicos, como no podía ser de otra manera. Y nada, pues muchas ganas de ver a Paul Hughes de nuevo. Creo que está siendo bastante raro que no haya dado todavía el salto a UFC, que lo haya dado, por ejemplo, Colin Logran y no lo haya dado Paul Hughes, con esas peleas tan buenas que ha realizado últimamente, como por ejemplo, como ya comenté, contra Jordan Buchenik. Es muy raro, pero bueno, lo típico de Dana White, que tú no sabes por qué está haciendo algo, pero tiene su explicación, y quizás pues están haciendo que todavía siga creciendo, que siga mejorando, para que luego pues el salto a UFC pues sea lo menos empinado posible, que le cueste menos dar ese salto, pelear con los peleadores de primer nivel, pues sea más pequeño y no se le haga pues cuesta arriba, por así decirlo, pues empezar en UFC. También es cierto que enfrentándose a rivales como este mexicano, que lo mismo nos sorprende pero no tiene pinta, pues no parece que sea la mejor opción para adaptar a Paul Hughes al primer nivel. Pero entiendo que no quieren tomar riesgos, que quieren mantener ese récord impoluto, ese 10-1, y por lo tanto, pues antes de que firme por UFC o que vaya al Contender Series, o antes de que vaya a participar en la cartelera de UFC Londres, que yo apostaría por eso, porque Paul Hughes va a competir en UFC Londres, y por qué no, pues yo apostaría también porque sería la cartelera que cierre, o la pelea que cierre, mejor dicho, la cartelera preliminar, aunque esto ya son palabras mayores, sería un peleador debutante que está cerrando unas preliminares. Pero bueno, yo creo que Paul Hughes no va a pasar por el Contender Series. Jordan Buchenik tampoco debería pasar. Yo creo que son dos peleadores que han demostrado nivel para estar compitiendo en UFC desde ya. Pero a veces pues se producen estas cosas, como ocurrió por ejemplo con Bonical, que tuvo que pelear varias veces en el Contender Series antes de llegar a la UFC, y estaba más que claro que Bonical pues tenía nivel para pelear en UFC, y así se está viendo. Antes de entrar ya en materia de ese evento de UFC, me gustaría comentar que esta semana hay evento de KSW, que es la promotora polaca, y hay evento en París, un evento repleto de franceses, de peleadores galos, y que va a estar protagonizado por uno de los peleadores europeos que más me gustan. Es quizás desconocido para los aficionados más amateurs a este deporte, pero es un peleador completísimo, con un estilo súper atractivo. Es francés, que bueno, eso puede ser un hándicap, sobre todo para algunas personas. Bueno, dejando al lado esta broma de España-Francia, el peleador es Aladin Parnas, es campeón de KSW, y aquí va a defender el título en la capital francesa frente al rumano, moldavo, no estoy seguro, Valeriu Mircea.
un peleador, Valerio Mircea, que acumula casi 40 peleas profesionales. Parnas pues tiene 20 peleas profesionales, 18 victorias, 2 derrotas. Y Parnas en principio debería ser favorito. Si no me equivoco, es su división, es su categoría, está defendiendo títulos, 155 libras. Y una gran pelea, sobre todo porque todas las peleas que están protagonizadas por Parnas te aseguran prácticamente entretenimiento. Luego, pues, peleadores de KSW, mucho peleador polaco, peleadores checos, que se van a enfrentar a franceses, que son pues los protagonistas, obviamente, al ser cartelera en París, de esta velada, que también pues puede ser interesante de ver, o al menos conectar en esa pelea principal que protagonizará pues Parnas con este peleador rumano, Mircea, que seguro que va a ser pues muy, muy interesante, y a ver si pues Parnas puede defender ese cinturón. Es extraño también que Parnas pues todavía no haya dado el salto a una gran promotora, a PFL, a UFC, a One Championship, porque es el típico peleador que deberían estar rifándose las grandes compañías. Tiene solo 26 años, no sé si está cobrando mucho en KSW por pelea, yo entiendo que sí, porque la verdad que por nivel de características, por estilo de pelea, pues sería el típico peleador que en UFC estaría dando espectáculos, que estaría llevándose muchos bonos de la noche por finalización, pero bueno, son cosas raras, y yo creo que sí, que en un futuro lo vamos a ver en UFC o en algún tipo de compañía top mundial, pero por el momento pues parece que tenemos que conformarnos con ver a Saladin en KSW. Que bueno, al menos lo seguimos viendo, es campeón y no hay ningún tipo de vergüenza en estar en una promotora que no sea UFC, por supuesto. Ahora sí, pues llega el momento de analizar ese evento en Las Vegas, ese evento UFC que nos trae de vuelta a Brendan Allen, que se va a enfrentar a Chris Curtis. Pelea súper interesante. No era la pelea principal que estaba prevista o que estaba programada, porque en principio Brendan Allen se iba a enfrentar a Marvin Vettori, al italiano, pero Marvin Vettori tuvo que retirarse, y por lo tanto pues Chris Curtis, que siempre está disponible para un roto, para un descosido, pues ha aceptado la pelea y va a tener pues a un rival muy complicado como es Brendan Allen, que además creo que está mejorando en cada pelea, que hubo un momento ahí de su carrera en la que se estancó un poco en ese estilo de sí o sí buscar el derribo y dominar en el suelo, y ahora creo que ha mejorado mucho en su striking. Y creo que es un problema bastante serio Brendan Allen actualmente en las 185 libras. Repasando un poquito el evento desde abajo, pues abrirá, si todo va según lo previsto, con una pelea femenina, 135 libras, Melissa Tonia Mullins, peleadora inglesa contra Nora Cornol, francesa, pelea pues para abrir boca, primera pelea de la noche, mucha tranquilidad, es una pelea que en principio debería irse a la decisión. Pero bueno, nunca se sabe, son dos peleadoras que están empezando en UFC y puede, pues, ¿por qué no?, ser una de las mejores peleas de la noche. Luego, pues tenemos la segunda pelea de la noche, una interesantísima entre el veterano kickboxer César Almeida, que hay que recordar que es uno de los peleadores que ha vencido a Alex Pereira en kickboxing. Tuvo una trilogía con él, perdió 2 peleas, ganó una por decisión, pero bueno, nunca fue finalizado por Alex Pereira, que es un dato a tener en cuenta. Y aquí pues se enfrenta a Dylan Budka, que es un peleador, por ejemplo, veterano de LFA, de esta compañía, no sé si llegó a ser campeón, un wrestler que siempre pues intenta buscar el derribo. Aquí pues debería haber un choque de estilos, el kickboxer o el kickboxing de Almeida contra el wrestling de Dylan Budka. Vamos a ver cuál de los dos estilos se impone sobre otro. En principio pues es una pelea muy bipolar, por así decirlo. Y luego pues continuamos un poquito, el prospecto Jan Matsumoto, peleador brasileño, 14-0 contra Dan Argueta. Pelea complicada para Matsumoto, que en principio parte como favorito, pero Dan Argueta la verdad que es un hueso duro de roer. Matsumoto 14-0, nada más que decir, muy prometedor. Le falta todavía mucho por mejorar, sobre todo a nivel de striking, a nivel de cardio. Dan Argueta te va a poner en serios problemas si tienes carencias de gasolina, si te quedas sin resistencia a mitad de la pelea, lo vas a pasar muy mal ante un peleador que no para de presionar como Dan Argueta, que se defiende bien en la pelea pues con los dos de pie, en el suelo. Por lo tanto, pues yo creo que esta es una pelea muy trampa para ver si Matsumoto está ya, es una realidad, mejor dicho, o es más una apuesta de futuro.
pelea interesante por ver quién de los dos se impone, si la veteranía de Argueta o esa fuerza, ¿no?, de un joven prometedor como Matsumoto. Lo veremos, por supuesto, y disfrutaremos de esta pelea. Luego pues tenemos el regreso de la venezolana Piera Rodríguez, que se enfrenta a la veteranísima Cintia Calvillo. Debería ganar Piera Rodríguez, sobre todo por cómo viene Cintia Calvillo, que prácticamente pues está a dos peleas de retirarse, y Piera Rodríguez pues ahora mismo está en pleno auge. Continuando, pues tenemos el debut en UFC de Víctor Hugo, que es un peleador que consiguió el contrato venciendo en UFC por palanca de brazo, que se va a enfrentar al complicado Heili Alaten, que en este caso pues el peleador chino. Los peleadores chinos siempre muy complicados, y sobre todo en ese debut, con esos nervios iniciales, siempre son complicados los debuts, y si es frente a un peleador chino, un peleador que acumula más de 25 peleas profesionales, pues más todavía, aunque Víctor Hugo también es experimentado, como indica su récord, 24 victorias y 4 derrotas. Otra pelea femenina posterior, si todo va según lo correcto, si no se anula ninguna pelea, Germaine de Randamie contra Norma Dumont, dos peleadoras veteranas con varias peleas UFC a sus espaldas. Veremos a ver cuál de las dos consigue la victoria, porque una derrota podría suponer ser cortada, como es en el caso de Germaine de Randamie. Norma Dumont pues viene de conseguir 3 victorias consecutivas. Carol Rosa, Chelsea Chandler, Daniel Wolf. Perdió contra Macy Chiasson por decisión dividida. Tendría que volver a ver la pelea para ver si fue lo justo, porque ahora en principio diría que ganó Norma Dumont. Y aquí pues tenemos a Germaine de Randamie, que es verdad que su última pelea pues fue hace prácticamente 4 años contra Juliana Peña, a la que ganó, a la ex campeona. Y aquí pues tiene un papel muy complicado, porque Norma Dumont ha acumulado muchísimas más peleas en ese tramo en el que Randamie no ha estado disponible por diversos motivos para pelear, y complicado, ¿no?, ver cuál es el estado de forma de Randamie. Son muchos años, los años no pasan en balde, tiene ya pues 39 años, casi 40, por lo tanto pues parece que es victoria o retiro. No es descartable que la holandesa, pues si no consigue una victoria o es derrotada de forma muy clara, pues cuelgue los guantes o deje los guantes sobre el octógono, que suele ser protocolo habitual cuando un peleador se retira. Se quita los guantes, los deja encima del suelo y pues anuncia en la entrevista que se retira. Carrera corta, Randamie, bueno, pero ha sido una carrera pues muy interesante. Ha vencido a peleadoras buenísimas en UFC, ha competido en la mejor promotora de artes marciales mixtas del mundo, ha vencido a las mejores, ha perdido contra las mejores. Por lo tanto, pues nada que reprochar a esta peleadora holandesa. Y luego pasamos ya a la pelea que va a cerrar las preliminares, que es esa pelea en la que la UFC pues busca esa finalización o la espectacularidad total para que empecemos la cartelera principal con un buen sabor de boca. Y va a ser la pelea de Alex Morono contra el veteranísimo Kurt McGee. En principio Morono es muy favorito, o al menos es favorito, debería imponerse a Kurt McGee. Sí que es cierto que Morono viene de perder muy claramente contra Jackin Buckley, que perdió por KO contra Poncinibio, que Poncinibio pues prácticamente ya, aunque me duela decirlo, pues está en su recta final en UFC. Pero Morono a nivel de striking, a nivel de wrestling, a nivel de grappling, pues a estos niveles o a estas alturas de carrera está por encima de Kurt McGee, que además pues viene de ser finalizado en sus dos últimas peleas contra Matt Brown y Jeremiah Wells, que es verdad que venció hace 2 años a Rami Brahima, que era un peleador pues bastante interesante en su momento, y ahora pues se ha desinflado un poco. Pero aquí pues la verdad que veo una victoria por finalización de Morono, salvo que Morono pues baje un poquito el ritmo y permita a Kurt McGee pues llegar a esa decisión final, que la verdad no es recomendable, porque dejar a los jueces, dejar en manos de los jueces quién gana una pelea, sobre todo si es igualada, es una decisión muy poco interesante. Comenzamos ya a analizar lo que es la cartelera principal, los eventos o peleas principales de esta cartelera en el Apex. Una cartelera principal que va a abrir con una pelea súper interesante, con una pelea que puede ser posiblemente la mejor de la noche si se alarga, que va a ser la que va a enfrentar a Trevor Peek contra Charlie Campbell.
Trevor Peek sumó su primera derrota contra Chepe Mariscal, peleador que además pues va a participar en esta velada, aunque un poquito más adelante. Ganó a Mohamed Yahya en su última pelea, por lo tanto pues se presenta ante Charlie Campbell con una victoria. Se ha desquitado un poco de esa derrota dolorosa ante Chepe Mariscal. Y Charlie Campbell es un peleador que a mí la verdad que me gusta bastante. Es un peleador que también entrena en el gimnasio de Longo, de Ray Longo, que es el gimnasio de Aljo Sterling, de Merab Dvalishvili, por ejemplo, de Nifuzukia, que es el que ha peleado en esta última cartelera. Y tiene la verdad que compañeros muy buenos. Es conocido Chris Campbell por haber perdido en el Contender Series por un KO limpísimo, siendo noqueado por el también peleador de UFC, el escocés Chris Duncan, una pelea que tenía ganada a Chris Campbell desde el principio, ya que consiguió varios knockdowns sobre Duncan, pero Duncan es el típico peleador que salvo que le pegues un tiro en la pierna no va a darse por vencido. Era una pelea que estaba dominando, que bueno, que perdió porque luego se sobrepuso Duncan, y luego pues ha enlazado peleas de MMA con peleas de grappling. Campbell es un peleador con un jiu-jitsu muy muy bueno, y pues la última pelea en UFC, o su debut en UFC, fue una victoria contra el hermano de Dominic Reyes, que es Alex Reyes, que ganó pues por KO, por finalización en el primer asalto. Por lo tanto, pues aquí tiene a un peleador también, o a un rival difícil, bastante mejor que Alex Reyes. Y veremos a ver quién gana en esta pelea. Igualada, en principio le doy favoritismo a Charlie Campbell. Es un peleador mucho más hecho, es un peleador superior en el suelo. El cardio pues debería ser importante aquí si la pelea se alarga, y ahí sí le daría la ventaja a Trevor Peek. Pero es una pelea muy interesante, y sobre todo para abrir boca en este evento en el Apex, pues muy muy buena. Luego, continuando, pues tenemos a Lukasz Brzeski, el peleador polaco, que se va a enfrentar a un invicto brasileño, Walter Walker, y una pelea que en principio por nivel no debería ser nada del otro mundo. Diría que por récord, no conozco a Walter Walker, debería ganar Walter Walker. Es una pelea de pesos pesados, puede pasar cualquier cosa. Lukasz Brzeski ha sido un poco bastante decepción en UFC. Aquí pues ha perdido 3 combates consecutivos, sus 3 peleas en UFC. La primera de ellas ante Budai por decisión dividida. Aquí se puede argumentar perfectamente que ganó Lukasz, pero aquí lo que ha ocurrido es que hay un claro bajón a nivel físico de Brzeski, que ha coincidido pues casualmente con su llegada a UFC, que es donde hay compañías como USADA, aunque USADA ya no está, pero sí hay compañías antidopaje bastante importantes, y solo hay que comparar el estado físico de Brzeski antes de llegar a la UFC y después de llegar a UFC. Parecen dos personas completamente distintas. Y no estoy diciendo que haya ocurrido así, pero bueno, todo parece indicar que ha habido un bajón que casualmente pues ha coincidido con la llegada a UFC, que es donde hay controles antidopaje más los más importantes del mundo, ¿no? Aquí pues prácticamente, aunque ya USADA no esté, pues los peleadores están muy controlados a estas alturas, aunque siempre pues se escapa alguno o se produce alguna confirmación. Obviamente pues no pueden controlar todo ni absolutamente todos, y siempre hay algún peleador que se escapa, pero en este caso Brzeski parece que no se ha escapado porque el bajón físico ha sido bastante llamativo. Continuando un poco, pues tenemos el regreso del chileno Ignacio Bamondes, que se va a enfrentar a Christos Giagos, pelea que debería ganar Bamondes de forma bastante clara. Giagos es un peleador que viene cuesta abajo, que está prácticamente en la rampa de salida para marcharse de la UFC, y aquí pues debería sumar una derrota clara ante Bamondes y ser cortado por la UFC, en mi opinión. Bamondes 14-5, Giagos 20-11. Apuesto, por supuesto, por una victoria de Bamondes sobre Giagos, y además de forma relativamente cómoda, decisión temprana, o finalización temprana, mejor dicho, o decisión bastante clara, unánime para el chileno. Por lo tanto, pues apuesto por una victoria más para las artes marciales mixtas hispanas. Y continuando un poco, pues tenemos aquí esta pelea tan interesante entre Morgan Charrier, el pirata, peleador francés, contra Chepe Mariscal, que fue el peleador que le quitó el invicto a Trevor Peek, que es el luchador que se va a enfrentar a Charlie Campbell en la primera pelea de la cartelera principal de este evento. Y aquí pues tenemos una de las peleas más interesantes de la tarde, o la tarde en horario de Las Vegas. Será de madrugada aquí en España.
porque tenemos a uno de los peleadores más interesantes de las artes marciales mixtas francesas, Morgan Charrier, contra un peleador veterano, complicado, Chepe Mariscal, José Mariscal, que no para de presionarte, con muchísima experiencia enfrentándose a peleadores norteamericanos con un buen récord, que tiene también pues pasado en LFA, que ha protagonizado peleas en LFA de 25 minutos, ganando algunas de ellas. Y Charrier, pues es verdad que ha tenido una carrera más irregular, que ha encadenado bastantes o algunas derrotas en Cage Warriors, pero sí que es cierto que en Cage Warriors ha protagonizado muchas veladas en terreno inglés, enfrentándose a campeones ingleses, donde tenía todas las de perder si la pelea iba a decisión, donde tenía el público en su contra, y eso, quieras o no, pues ha forjado un poquito el récord de Charrier, que a simple vista quizás un 19-9 no es muy atractivo, pero cuando te pones a repasar todas esas peleas, pues ves que hay mucho valor en Charrier. También tiene un canal de YouTube que recomiendo ver, es una especie de seguimiento que él hace de su carrera, de sus entrenamientos, de sus preparaciones para las diferentes peleas. Y la verdad que parece un buen tipo Charrier, es un peleador bastante completo, es un peleador que merece estar en UFC, por supuesto, que se lo ha ganado el a pulso. Y aquí tiene un rival bastante complicado, Chepe Mariscal, peleando pues en Las Vegas. Difícil para Charrier, creo que es una pelea en la que puede pasar cualquier cosa. Le doy como favorito a Mariscal, ligeramente, quien ha ganado a Trevor Peek, que también ganó su segunda pelea a Jack Jenkins. Interesante cuanto menos. No me importa quién sea el ganador, la verdad que me caen bien ambos, me parecen muy buenos peleadores ambos. Y aunque le doy favoritismo ligero a Mariscal, creo que puede ser una pelea súper abierta, 50-50, en el que los dos intercambien arriba o busquen el derribo. Creo que está súper igualada y que podemos tener aquí pues una de las peleas de la noche, si no la pelea de la noche. Posteriormente ya sería la penúltima pelea del evento, justo antes de la pelea principal de Brendan Allen y Chris Curtis. Tenemos a Alexander The Great Hernández contra Damon Jackson. Damon Jackson, pues conocido por muchos por haberse enfrentado a Topuria, peleador pues muy complicado también. Damon Jackson, un peleador que entrena en el Fortis MMA, que es un gimnasio muy importante de Estados Unidos, que viene tras perder dos peleas consecutivas, Dan Ige y Billy Quarantillo, pero anteriormente pues se había impuesto a Pat Sabatini, Dan Argueta, Camuela Kirk, Chad Rosa, es decir, son victorias muy importantes por parte de Damon Jackson. Perdió contra Topuria por un KO, la verdad que espectacular, pero entra dentro de los planes perder ante el mejor peleador de las 145 libras del mundo. Y aquí pues se va a enfrentar a Alexander Hernández, que es un peleador que prometía mucho, pero que se ha ido desinflando a lo largo de su carrera, sobre todo con esa falta de cardio y ese gas que suele bajar cuando las peleas se alargan un poco más de los 6-7 minutos. Hay muchísima diferencia entre el Alex Hernández de los primeros asaltos al Alex Hernández del segundo y tercer asalto. No ha peleado nunca, si no me equivoco, en una pelea 5 asaltos. No parece el tipo de peleador óptimo para este tipo de peleas, por lo tanto no le auguro un gran futuro a Alex Hernández. Y es un peleador que consigue su finalización pronto o luego pues lo pasa bastante mal, y aquí pues se ha visto con esas peleas o esas derrotas ante Drew Dober, Thiago Moises, Renato Moicano, Billy Quarantillo, Bill Algeo. Es decir, son peleas en las que él marca el ritmo en los primeros asaltos, o en el primer asalto concretamente, pero luego pues no es capaz de mantenerlo y se ve superado claramente. Todas finalizaciones prácticamente. Perdió contra Dober en el segundo asalto finalizado, perdió por por Mataleón, contra Renato Moicano, perdió finalizado en el segundo asalto también Billy Quarantillo, decisión unánime ante Bill Algeo. Es decir, o consigue ganar, como ganó a Mike Briden en el primer asalto, o a Chris Gruemaster también en el primer asalto por KO, o pierde decisión unánime o finalización en el segundo o tercer asalto. Aquí, ¿qué puede hacer Alex Hernández? Noquear a Damon Jackson en el primer asalto. Van a intercambiar, está clarísimo que los dos van a intercambiar, salvo que Damon Jackson sea interesante. Tiene un buen entrenador Damon Jackson. Si yo fuera su entrenador, le diría que intentase el derribo en el primer asalto. En cuanto pueda, que intentase ese derribo, que intentase el single leg, el double leg, para derribar a Alex Hernández, cansarlo, evitar esa posibilidad de KO tempranero
y ya cuando empiece el segundo asalto y Alex Hernández haya perdido esa explosividad, pues ya quizás intercambiar, intentar conectar de forma más limpia y llegar o a la decisión o, por qué no, pues encontrar un KO o una finalización tardía, KO sumisión, pues sobre un cansado Hernández. Es una pelea también pues difícil de prever. Yo apostaría o por KO de Hernández en los primeros minutos de pelea o por finalización tardía de Damon Jackson, pero la UFC sabe que aquí hay material bueno, que hay una posibilidad muy alta de que sea una de las peleas de la noche, si no, no estaría como pelea coprincipal, y muchísimas ganas de ver esta pelea, como la del resto de la cartelera, de las del resto de la main card. Y ya, por supuesto, pues llegamos a esa pelea principal, 185 libras, Chris Curtis, Brendan Allen. Chris Curtis, compañero de Sean Strickland, compañeros de muchísimos peleadores top mundial, que son los que forman parte del Extreme Couture de Las Vegas. Va a estar peleando también en su casa, ante su público, ya que el Extreme Couture, como he comentado, está en Las Vegas y este evento también se va a realizar en Las Vegas. Y aquí pues se enfrenta a un luchador, Brendan Allen, como ya comentaba pues antes de empezar a analizar esta cartelera completa, un peleador que ha evolucionado bastante, que está pues alcanzando su prime como luchador, que se iba a enfrentar en principio a Vettori, que era pues a priori un rival más complicado que Chris Curtis, que es el favorito para esta pelea obviamente, Brendan Allen, que es muy superior Brendan Allen en el suelo a Chris Curtis, pero luego en el striking, por mucho que Chris Curtis sea, bueno, que Brendan Allen sea más largo que Curtis, el boxeo más limpio lo tiene Curtis. Si consigue defender los derribos Chris Curtis en los primeros asaltos, puede generarle problemas a Brendan Allen, pero hay que recordar que es una pelea a 5 asaltos, que es una pelea que se puede alargar 25 minutos. No sé cómo le va a venir a nivel de cardio a Curtis, pues que la pelea se pueda alargar, pero aquí yo creo que hay una pelea contra reloj, en el que Curtis tiene que intentar noquear a Allen lo antes posible, porque si no, pues puede imponer en este caso su juego de lucha, su grappling, cansar a Curtis y conseguir una sumisión ya sea por Mataleón, por Anaconda y demás. Debería ganar Brendan Allen, pero nunca se sabe porque Chris Curtis es un peleador muy complicado, es un peleador con un boxeo muy limpio, que a veces pues se viene abajo cuando no consigue imponer su estrategia desde el principio. Pero la pelea, la verdad que es una pelea muy interesante, que es una pelea que debería ganar Brendan Allen, pero que no está tan clara como muchos pueden creer. Y aquí pues deberíamos tener a un Brendan Allen que busque la victoria, sobre todo en vistas de, por qué no, pues pelear por el título en 3 peleas por ese cinturón. Vamos a estar atentos, vamos a ver quién consigue la victoria. Apostaría por Brendan Allen por sumisión, pero estando Chris Curtis como protagonista, nunca se sabe, y pelea muy, muy difícil de prever. Esto ha sido todo por esta semana, programa largo también, muchísimas cosas que analizar. Como siempre he dicho, los programas se van a alargar lo que duren, no hay que cortarlos, no hay que acelerar la velocidad, no hay que retrasarlos. Si un programa tiene que durar 40 minutos, va a durar 40 y no lo voy a alargar de forma artificial. Si un programa pues tiene que durar hora y 40, 2 horas, pues va a durar eso. Tenéis toda la semana por delante para escuchar el podcast. Por el momento voy a mantener el formato de un programa por semana. Y bueno, pues esto ha sido todo. El repaso de la última semana de marzo. El repaso también de lo que nos espera en esta primera semana de abril. Me despido ya. Aquí sí que no quiero alargar mucho la despedida, porque suficiente habéis tenido conmigo durante este tiempo, durante estas horas de programa. Que tengáis muy buena semana. Muchísimas gracias por escuchar 4 onzas. Nos vemos la próxima semana.